Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia en el año 1380. Vamos a pedir la intercesión de esta santa para que ruegue por nosotros, para que también seamos santos y que aceptemos la voluntad de Dios en todo momento. Si tiene una petición, puede pedirle con toda confianza, que ella con mucho gusto va a llevar su petición a la presencia de nuestro Dios. Usted no crea que esto es broma. Cuando pedimos la intercesión de todos los santos, ellos van ante el trono de Dios, hermanos, que contemplan su rostro y le piden por nosotros. Y papá, en su infinita misericordia, nos da ese milagro, porque Él es bueno y misericordioso. Así que pidamos con toda confianza a nuestros amigos para que nos ayuden a llegar a la santidad y que tengamos valentía, porque caminar en santidad no es fácil, es ir prueba tras prueba, pero que podamos vencerlas con el amor de Dios. Vamos a conocer la historia y leemos esta historia de amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catalina significa la pura, la inocente. Catalina y Santa Teresa son quizá las dos mujeres más famosas de la Iglesia Católica, después de la Santísima Virgen María. Nació en Siena, Italia. Era hija menor de un hombre de 25 años. La espaciosa casa de sus padres en la altura de la ciudad ha sido conservada muy cuidadosamente por los sieneses y es visitada cada día por centenares de peregrinos. De su padre heredó la bondad de corazón, la caridad para con los pobres y una bondad inalterable. De la mamá heredó un gran amor por el trabajo y una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades. A los 6 años, Catalina tiene la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa y vivaracha, pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se queda como clavada en el suelo y no responde a los llamados del hermano. Este logra a empujones sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y a decirle: «Oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando?». Se le había aparecido Jesucristo en su trono de gloria, rodeado por los apóstoles San Pedro y San Pablo y San Juan, y le había pedido que dedicara su vida entera a amarlo a él y hacerlo conocer y amar por los demás. Desde ese día, Catalina es una persona totalmente distinta. Parece que ya no vive para lo material, sino solo para lo espiritual. Aún en sus juegos con las otras niñas, lo que busca siempre es hacer conocer y amar a Jesús más y más. Por consejos de sus padres y ante la insistencia continua de su hermana, Catalina empieza a arreglarse, a vestir a la moda y a teñirse el pelo y a llenarse de coloretes. Tiene 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz a su primer hijo. Ante el cadáver de esta joven, a la cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y material, sino solamente lo espiritual y sobrenatural. Es lo que ella llamará su conversión. Se corta su larga cabellera, deja de adornarse y se retira frecuentemente a una piecita solitaria del solar de su casa a orar, meditar y hacer penitencia. Pero sus padres y hermanos, que desean para ella un brillante matrimonio, se dedican a hacerle insoportable esa vida de espiritualidad. La humillan, le dicen que ese modo de vivir es una locura. Le dejan todos los oficios más humillantes de esa inmensa casa y llega a ser una pobre y simple sirvienta, cocinera de sus numerosos familiares, y hasta llegan a destruirle
la piecita donde ella se retiraba a orar. Pero Catalina no cede. Al destruir la celda o piecita donde me retiraba a orar, me di cuenta que tenía que construirme una celda interior, o sea, acostumbrarme a recogerme a orar en lo más profundo de mi alma, aunque tuviera que vivir entre gente charlatana y dedicada a montones de oficios materiales. Las comunidades religiosas tienen asociaciones de seglares que se proponen vivir las enseñanzas del santo fundador de la comunidad, pero viviendo en su familia, dedicándose a labores materiales. Esto es lo que se llama la tercera orden, y así hay terciarias franciscanas, terciarios dominicos, etc. En Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaban terciarias dominicas, y la gente las llamaba las del manto, porque llevaban un manto negro sobre una túnica blanca a imitación del modo como vestían los padres dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán. Aquella asociación era muy seria, tenían un director espiritual, una superiora, un reglamento rígido y se dedicaban a obras de caridad, especialmente en favor de los enfermos y de los pobres. Y en esa asociación de laicos fue emitida Catalina cuando ya había cumplido sus 15 años. En adelante vestirá siempre de blanco y llevará un manto oscuro y un velo sobre la cabeza, pero seguirá trabajando en su casa y entre la gente más necesitada de su ciudad. Sus primeros 4 años de terciaria dominica son de intensos sufrimientos, persecuciones de los familiares, burlas, calumnias e incomprensiones de la gente. Sus instintos de maternidad renacen con toda la furia de la naturaleza juvenil, una angustia continua por la conversión de los pecadores la hace sufrir intensamente. Muchos sacerdotes dudan de ella. Los sabios doctores dicen que es una pobre ignorante que se las quiere dar de sabia mística. Los pasillos de los lavaderos, de las esquinas y de las reuniones elegantes hablan muy mal de ella. Tentaciones terribles la asaltan y a veces pierde el gusto por la oración y la meditación. Es lo que los santos llaman la noche oscura del alma, un martirio íntimo que la está preparando para recibir grandes mensajes de Dios. La madre no la comprende, los hermanos la humillan, pero el papá se da cuenta que su hija necesita libertad espiritual para dedicarse a sus oraciones y meditaciones y buenas obras, y le concede permiso para seguir las inspiraciones que el cielo le está mandando y practicar la vida espiritual a la cual se siente llamada. Se construye de nuevo su antigua piecita en un rincón del solar de su casa y allí se dedica a orar, a meditar y a mortificarse, y le sucede con frecuencia las visiones celestiales. Un día al empezar la cuaresma del año 1366, se le apareció nuestro Señor Jesucristo acompañado de su Santísima Madre, la Virgen María, y le acepta la consagración total que ella ha hecho de su vida en honor del Redentor y le coloca un anillo esponsal en un dedo de la mano, prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Desde ese día hasta su muerte, Catalina sentirá siempre en un dedo un anillo que nadie lo ve, pero que ella siente perfectamente. Jesucristo le ha pedido que se dedique a atender a los pobres, a tratar de convertir pecadores y a dar buenos consejos a los que necesiten. Ella apenas va a cumplir sus 20 años y desde ese día se dedica a buscar enfermos para atender, pobres para ayudar, pecadores para convertir y gentes para aconsejar. Jesús le hizo una promesa admirable: cuida de mí y de mis intereses, que yo cuidaré de ti y de los tuyos. Eso se cumplió admirablemente.
Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames y ella sentía un horror inmenso. Un día le dijo a nuestro Señor: «Oh Cristo, ¿a dónde te fuiste cuando me asaltaban esos pensamientos tan terriblemente impuros?» Y Jesús le respondió: «Yo no me fui lejos, yo estaba dentro de tu corazón presenciando tus combates. Pero Señor, ¿cómo te podías estar allí ante la presencia de tentaciones tan horrendas?» Y Cristo le respondió: «¿Qué sentías ante esas imaginaciones, gusto o asco? El acto más repugnante que pueda uno imaginarse, pues ese asco te lo daba yo», le dijo Jesús. «Ahora ya me has demostrado que sí me amas de verdad al rechazar tales tentaciones». Dios empezó a conceder a Catalina luces y sabiduría del todo especiales, y por la calle pendiente que lleva a la casa de la humilde santa empiezan a desfilar señoras ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros y muchas personas más que alegres van a consultarla. ¿A quién? A una pobre muchacha de poco más de 20 años, analfabeta, que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, lavar, coser y hacer mandados, y que no ha ido a la escuela ni ha leído libro alguno porque no sabe leer. Pero es que Dios le ha concedido a Catalina el don de consejo, que consiste en saber dar soluciones oportunas para los problemas de la vida. Es un regalo del Espíritu Santo y va creciendo inconteniblemente el número de sus amistades, el número de los que la aceptan como madre espiritual. Ahora las gentes la llaman sencillamente mamá, y ella es todavía una humilde muchacha de barrio popular, pero ha hecho el enorme sacrificio de renunciar a las fortísimas inclinaciones que tenía hacia la maternidad corporal, y Dios en cambio le ha concedido una fortísima maternidad espiritual. Es que Cristo sigue cumpliendo aquella promesa suya: quien renuncie a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Catalina pasa días y semanas sin comer nada, solamente se alimenta con la Santa Hostia que recibe por la mañana en la Santa Misa. Un director espiritual le ordena que tiene que comer algo. Una vez, por orden suya, come unas habas y todo el día la pasa vomitando. Hasta que vomita la última haba, no puede volver a tener salud. Vivía únicamente con la Sagrada Comunión. Los padres dominicos la invitaban a su reunión o capítulo general, y allí examinan su vida y sus enseñanzas. Y al darse cuenta de que se trata de un caso extraordinario de vida espiritual, le conceden el permiso para seguir enseñando y aconsejando, y le nombran como directora espiritual a un verdadero santo, el beato Raimundo de Capua, que será después superior general de esa comunidad y escribirá más tarde todos los datos que sabemos hoy de esta gran santa. Para ella fue un verdadero regalo de Dios haberse encontrado con este director espiritual tan santo, tan sabio y tan comprensivo. Pero Raimundo de Capua, aunque muchos años mayor que ella y con altos estudios, la considera siempre su verdadera mamá espiritual. Para ellos dos se cumplió lo que dice la Santa Biblia: hallar una buena amistad es mejor que encontrarse un tesoro. Después de la comunión casi siempre queda en éxtasis. Muchas gentes la vieron elevarse del suelo mientras hacía oración. El padre Raimundo decía que toda su ciencia teológica la había recibido directamente de Dios. Muchos enfermos recibieron la curación. Al rezar a Catalina, fue necesario conseguir 3 sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultarla. A la santa fue necesario conseguir 3 sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a la santa, porque se convertían de manera admirable
y deseaban hacer confesión de toda su vida. A los pueblos a donde ella llegaba, hablarle a la gente, había que llevar muchos confesores, porque todo el mundo quería confesarse. A un joven lo sentenciaron a muerte por haber hablado un poco fuerte contra los jefes políticos de la ciudad. Aquel hombre no aceptaba esa condena, que le parecía injusta, y no quería confesarse. Enviaron entonces a Catalina a hablarle. Oigamos cómo narra ella este caso. He ido a visitar al condenado a muerte y experimentó tal cambio y tal contrición que se confesó y comulgó fervorosamente. Me hizo prometerle que yo estaría cerca de él cuando lo llevaran a la ejecución. Me decía, por favor, no me abandone, porque tengo miedo de que me falte el valor suficiente a la última hora. Yo le decía, no tenga temor, que en la eternidad se va a encontrar con el amabilísimo Jesús, que es toda bondad y misericordia. Él se llenó de entusiasmo y me preguntaba cómo es posible que sienta ahora tanta alegría, y bendecía a Dios. Yo le esperé en el sitio donde lo iban a asesinar y rezaba mucho por él a la Virgen Santísima. Al verme se sonrió y pidió que le hiciera la señal de la cruz en la frente. Así lo hice. Al doblar la cabeza para que se la cortaran, iba repitiendo, Jesús, Jesús. Yo le oí decir a nuestro Señor, esta alma se salvó no por los merecimientos de Él, sino por la gran misericordia de Dios. El sumo pontífice vivía fuera de Roma, en Avignon, y esto traía muchos males a la Iglesia Católica. Catalina empezó una cruzada o movimiento nacional para obtener que el Papa volviera a la ciudad eterna. El Papa empezó a escribirle a Catalina, le ruego que rece mucho por él y por la Iglesia Católica. La santa le escribió rogándole que vuelva a Roma. Estando rezando ante el crucifijo, ve salir unos rayos de luz de las 5 heridas de Jesús. Se le forman a ella las heridas en las manos, los pies y el costado. La gente no las ve, pero ella sí las siente al vivo. El Papa, por influencia de Catalina, vuelve a Roma. Esto alegra muchísimo a la cristiandad. El sumo pontífice Gregorio XI le pide que vaya ella también a Roma a colaborar con la tarea de enfervorizar a las gentes y obtener que haya paz. A los 30 años aprende a leer. Hasta ese entonces toda su ciencia la había aprendido oyendo a Dios y escuchando sermones y clases de catecismo. Mi maestro ha sido el Espíritu Santo, decía ella. Redacta su famoso libro Los Diálogos. Va dictando a 2 secretarios todo lo que Dios le va iluminando, que debe decir. Este libro, Los Diálogos, se volvió muy famoso y ha hecho enorme bien por más de 6 siglos. San Antonio María Claret decía que él, cuando leía el libro de Santa Catalina, tenía que tener en la mano un pañuelo, porque no hacía sino llorar de emoción. Habla ante todos los cardenales reunidos. Les dice que el mejor remedio para los males de la Iglesia Católica es que cada uno se esfuerce por ser santo. Recorre varias ciudades poniendo la paz entre los bandos que se combatían. La gente la consideraba una gran santa. Llega la peste del tifo negro y mueren miles y miles de personas. Ella va de enfermo en enfermo atendiendo día y noche, y a varios les consigue la curación. Ella misma cava las tumbas para los más necesitados y abandonados. Dicta 400 cartas dando consejos y tratando de convertir y obtener la paz donde había divisiones y peleas. Sus cartas son notables por la belleza de su estilo. Se cree una gran pecadora y llora mucho de arrepentimiento. Repite miles de veces aquella frase del Salmo 51. Oh Señor, crea en mí un corazón puro y no alejes de mí tu Santo Espíritu.
Por petición del sumo pontífice se va a vivir a Roma. Pasa horas y horas rezando en San Pedro. Mi más grande deseo es que la Iglesia Católica se vuelva santa. Repetía: oh Cristo, yo deseo amarte cada vez más y sufrir todo por ti. Si preguntan por qué ha muerto, digan: ofreció su vida por la Iglesia. El 29 de abril muere en Roma a la edad de 33 años y el Papa Pío II la declara santa y Pablo V la proclama doctora de la Iglesia. Esta es la historia de nuestra santa, Santa Catalina de Siena. Como usted pudo escuchar, una niña que a los 6 años tuvo su primer éxtasis, su primer encuentro con Dios. Imagínese, ella contempló a Jesús y al Padre rodeados de los apóstoles y de ahí empezó su misión. No fue fácil, como pudimos escuchar, tuvo muchas tribulaciones. Hermanos, la vida en santidad no es fácil. Es por eso que muchos no quieren la vida en santidad, porque saben que caminar en santidad implica mucho sufrimiento. Pero si usted desea ser santo y santa, cosa que tenemos que ser santos, porque sin santidad, dice el libro de Hebreos, que nadie veremos a Dios, imagínese. Entonces tenemos que esforzarnos por ser santos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé valentía para desear ser santos y enmendarnos todos los días y hacer la voluntad de nuestro Dios. Esta santa quería sufrir todo por amor a Dios. Y aquí dice, que me gustó mucho: si preguntan por qué ha muerto, digan: ofreció su vida por la Iglesia. O sea, por todos nosotros que somos la Iglesia de Cristo. Ojalá que le esté gustando leer Vida de los Santos. Le invito a que siga leyendo con nosotros y que dejemos que los santos nos ayuden. Pidamos, mejor dicho, a los santos que nos ayuden para poder llegar a la casa celestial y vivir en este mundo en santidad. Que la Madre del Cielo le protege, que los ángeles cuiden todos sus pasos y que el Espíritu Santo le inunde de su gracia, de su amor y de su paz durante toda su vida. Bendiciones.